está el comentario de la compañera Sandra, también la invitación que le hacemos al compañero Pedro para que abra su micrófono, si es tan generoso, igual al compañero Ricardo, para que pues, de viva voz puedan ellos exponer sus preguntas y sus comentarios que tienen para el doctor Jorge. Querido Pedro, ¿estarás por aquí? Pedro Voltrino, perdón. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, desde aquí buenas tardes. Desde Argentina, conmovido profundamente al escucharlo al maestro, en términos de Carlos, de Scliar precisamente, conmovido hasta el tuétano y, y alegre de poder compartir una inquietud con usted, maestro. Yo soy docente de arte desde hace muchos años, trabajo en el área de la discapacidad desde siempre y rescato siempre el carácter autotélico de lo artístico en relación a tener un fin en sí. Y lo escuchaba usted y vibraba en las palabras de Martí y cuando habló de las miravillas, me surgió la inquietud de compartirlo con usted, esto de qué lugar le enseña a las artes en general, a la educación artística en particular, en esta manera, en esta forma de reinstrumentarnos para la contemplación, ¿no? Sí. Te voy a... Es un temazo ese que dices. Vamos a ver dónde lo tengo esto. Es que te quería leer una cita que te iba a encantar de Cosío, cuando habla del carácter artístico de las misiones pedagógicas. Entonces voy a ver si lo encuentro, porque es una preciosidad. Y mira, ya lo tengo. Cosío era un pedagogo, como sabes, de institución libre de enseñanza, que tuvo luego mucha influencia en México, a través del exilio español, Giner de los Ríos, discípulo de Giner de los Ríos. Y entonces él sí que en sus clases, en la Complutense de Madrid, insistía siempre, como hace Rancière también, en que la palabra escuela viene de escolé, y escolé significa tiempo libre, significa ocio. Por lo tanto, la escuela tiene que ver con darles a los niños tiempo, ¿no? Con darles a los niños tiempo para algo que no sea trabajar, digamos, ¿no? Que no sea producir, digamos, ¿no? Que no sea ganarse la vida. Entonces, un poco en ese sentido, te voy a leer una cita. En las misiones pedagógicas, uno de los artefactos que se pusieron en marcha, quizá el más loco de todos, era el que llamaban el Museo del Pueblo, que consistía en llevar copias a tamaño natural de los cuadros del Museo del Prado, del 2 de Mayo de Goya, qué sé yo, algunos de Velázquez, Zurbarán, en fin, Murillo, algunos cuadros del Museo del Prado. Y entonces allí hacían algunas cositas. Y entonces Cosío les escribió una paginita a los misioneros para que, si querían, la leyesen antes de empezar sus actividades con los cuadros, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Dice: si los hombres han inventado el pintar, que según parece es cosa de lujo, muchos siglos antes de que inventasen cosas tan útiles y necesarias como el hacer cacharros, azadones y arados. Y si además han seguido siempre pintando, tal vez por el ansia irresistible que sentirían de hacer cosas bellas, no debe ser enteramente una locura que la obra justiciera de las misiones quiera llevar a los pueblos campesinos, para el goce y enseñanza de que disfrutan ya los cortesanos, unas modestias copias, al menos, de las mejores pinturas que como magnífico tesoro guarda la nación en sus museos, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres inventan el pintar, que es cosa de lujo? Él dice antes, pero podríamos decir al mismo tiempo, que cosas tan útiles como los cacharros y tal, ¿no? ¿Por qué, digamos, en la condición humana la aspiración a la belleza es tan importante, digamos, para Cosío como esas otras cosas, ¿no? Claro, lo que produjo todos los ataques a las misiones, tanto desde la izquierda como desde la derecha, era justamente eso de que es cosa de lujo, ¿no? Porque para la izquierda las condiciones miserables del pueblo hacían que llevarle los cuadros del Museo del Prado fuera cosa de lujo, cuando lo importante era la salubridad de las casas, la comida y la reforma agraria. Y para la derecha, para los reformistas católicos que se estaban oponiendo, los misioneros católicos que también recorrían los pueblos, ¿verdad?, oponiéndose a las ideas socialistas, lo importante era mantener un cierto orden social. Entonces Cosío sabe muy bien que lo que él está haciendo es escolarizar un poco algunas cosas, es cosa de lujo. Pero dice, justamente
ese democratizar las cosas de lujo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese democratizar las cosas de lujo, es un deber de justicia. Por eso habla del impulso justiciero de las misiones. Es un deber de justicia, ¿no? Tanto democratizar las maravillas, lo que tiene que ver con las artes y con la belleza, es tan importante, digamos, como democratizar el pan o democratizar el arado o los cacharros, ¿no? En el sentido que yo hablaba antes. Lo que a mí me parece, y ahí, Pedro, sí que me gustaría, no sé, ahí voy a formular una perplejidad, más que otra cosa, ¿no? Es que yo creo que en la escuela esas cosas que tienen que ver con la belleza, con el descubrimiento, con la creatividad y tal, no se les debe dar en monopolio a los artistas y a los profesores de arte. A mí me parece que eso es un error completo. O sea, porque les estamos dando la propiedad de algo que está en todos los lados y, por lo tanto, como yo suelo decir, todo profesor de geografía sabe de la belleza que hay en un afloramiento calcáreo de montaña, todo profesor de lengua sabe de la belleza que hay en una etimología, todo profesor de historia sabe de la belleza que hay en una cerámica precolombina, porque una cerámica precolombina o un afloramiento de calcárea abre un mundo, ¿verdad? Es decir, permite el acceso a un mundo completo, ¿no? Entonces, por eso yo he intentado, y lo estoy intentando escribir estos días, ¿no? He intentado, digamos, convertir cualquier relación escolar con el mundo, en el sentido de Martí, a las piedras de colores y las máquinas de vapor, y él dice, los vamos a llevar a los talleres porque ahí hay magia, y magia de la linda, porque ahí hay magia. Convertir la relación con cualquier materia de estudio en una relación estética, es decir, que lo fundamental es la belleza de lo que hay ahí. En términos de mi amigo Daniel, al que he citado, hacemos galletitas en el cole porque hacer galletitas es lindo, no porque sirvan para alguna cosa ni nada. Y para que las galletitas sean lindas no hace falta pintarlas de colores, ¿eh? Las galletitas son lindas porque son galletitas y porque las hacemos entre todos, ¿no? Entonces a mí me parece, yo ya sé que tiene que ver también por mi gusto por las palabras pasadas de moda, ¿no? Porque hoy en día les dices a los artistas que lo que hacen tiene que ver con la belleza y te mandan a la mierda, porque es de la época de las bellas artes y las bellas letras y tal, y ahora la cosa va por otro lado. Entonces, intentar, digamos, darle un sentido escolar que no sea del todo idiota a la palabra belleza y decir que lo que hace un profesor es mostrar la belleza del mundo, de las cosas del mundo, digamos, ¿no? No solo de los cuadros, sino la belleza de las montañas, de los ríos, de los números, la belleza de la historia, ¿no? La belleza, ¿no? En tanto que sirve por sí misma, me parece a mí que va por ahí la cosa. Pero ya te digo que estoy un poco explorando por ahí, ¿no? Y a mí me parece, si me permites, que esta reflexión nos puede enlazar con la pregunta de Ricardo, ¿no? que hablaba de cómo se puede mostrar el mundo sin utilidad cuando la presión del mercado es por la utilidad. Y él dice, yo que tengo una profesión bien pagada puedo cuidar de alguna cosa y no estar siempre preocupado por lo útil, pero los pobres no pueden, ¿no? La gente no puede, los pibes no pueden, ¿no? Porque no tienen ocio, en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que eso lo conecta, ¿no? Porque para nosotros la operación que hace fundamentalmente la escuela, sobre todo la escuela pública, que la escuela pública es la escuela de la modernidad, no la escuela griega ni la escuela medieval, sino la escuela pública, que qué sé yo, en Argentina es Sarmiento, en México será lo que sea. Ustedes conocen la historia de la escuela pública en cada país, ¿no? Lo que hace la escuela pública fundamentalmente es darles a los niños tiempo, es decir, sacar a los niños del trabajo. Los niños estaban en las minas, en las fábricas, cuidando cabras en el campo. Entonces los arranca del trabajo y les da tiempo para otra cosa. El que nosotros luego seamos tan imbéciles que convirtamos ese tiempo en un tiempo productivo, en un tiempo de preparación para otro tipo de trabajo, depende de nuestra propia imbecilidad, no de la escuela. El invento de la escuela consiste, como dice muy bien Rancière, en democratizar el ocio aristocrático, es decir, en el ocio, que era privilegio en la Grecia clásica, ¿verdad?, de los ciudadanos propietarios, los que tenían tiempo para ocuparse también de la política y tal. El ocio, el tiempo debe ser democratizado. Y a mí me parece que una de las cuestiones políticas más importantes de esta época
tienen que ver justamente con el tiempo. Tienen que ver justamente con los dispositivos que hacen que estemos permanentemente ocupados, ¿verdad? Y que no tengamos tiempo para ocuparnos de las cosas comunes, es decir, de la política, ¿verdad? De las cosas de la polis, no de nuestros intereses, sino de las cosas de todos. Y no tengamos tiempo tampoco para cuidar de nada, ni para atender a nada que no sea nuestro propio ombligo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de que la escuela tiene que ver con dar tiempo y que el objetivo de la escuela sería que algo de ese tiempo escolar, que escolé significa ocio, repito, algo de escuela, algo de escolé, algo de ocio, permanezca en la vida de los hombres, o sea, que quede, y de las mujeres, claro, que dé igual que luego después de la escuela uno sea cajero de supermercado y otro sea profesor universitario, pero que el cajero de supermercado también tenga tiempo, ¿verdad? También tenga tiempo, ¿verdad? Cualquiera que sea la condición, desde luego, para ocuparse de la política, es decir, de los asuntos de todos, tenga tiempo para discutir, ¿verdad? Como un ciudadano cualquiera, de los asuntos de todos, y desde luego para la contemplación y para la belleza, ¿no? Por tanto, yo creo que seguimos aquí con el mismo problema griego, cómo está repartido en el mundo el tiempo, y el tiempo también está mal repartido, igual que el pan. Por tanto, yo le doy la razón a Ricardo. O sea, el tiempo está desigualmente distribuido. Pero para eso está la escuela. Y la universidad y el instituto. Y para eso está la escuela y los museos y las bibliotecas, ¿verdad? Para ofrecerles a la gente tiempo. Ahora, que como también nos enseñó Rancière en La noche de los proletarios, el tiempo a veces no te lo dan. El tiempo, como ustedes saben, el tiempo hay que robarlo. Entonces, el tiempo para amar, ¿quién tiene tiempo para amar? Nadie. Pero hay que robar el tiempo para amar. ¿Quién tiene tiempo para leer? Nadie. Nadie tiene tiempo para leer. Hay que robarlo. Y hay que robarlo del sueño, hay que robarlo del trabajo, hay que robarlo del shopping, cada uno de ustedes sabrá. Pero ese tiempo no hay que esperar que te lo den. Es también un combate político, ¿verdad? Por ese tiempo, que no sea solamente el tiempo de la necesidad, ¿no? Porque yo creo que estamos entrando en un mundo, en términos griegos, de esclavos, porque lo fundamental no es el ser rico o el ser pobre. Lo fundamental es tener tiempo o no tener. Y entonces vivimos en un mundo de esclavos, aunque sean ricos, En un mundo de esclavos, aunque sean ricos. Porque en términos griegos, esclavo es el que no tiene tiempo. Ese es el esclavo. El que no tiene tiempo para otra cosa que para ganar dinero, para producir y tal, y para consumir. Ese es el esclavo. Por tanto, estamos en un mundo lleno de millonarios esclavos. Lleno de millonarios esclavos, ¿no? Bueno, y luego si